Pongan atención porque lo que les voy a contar ahora mismo es una de esas noticias que cuando cae te obliga a releer el titular 2 veces para asegurarte de que no hay error de tipografía. El gobierno de Donald Trump, sí, el mismo que lleva semanas amenazando con mandar tropas a México, el mismo que repite en cada meeting que el crimen organizado gobierna este país, mientras Claudia Sheinbaum cruza los brazos sin hacer nada, acaba de publicar un documento oficial donde le da la razón a México, por escrito, con sello presidencial, sin posibilidad de retractarse discretamente después. Lo anticipó la propia presidenta este lunes, 11 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Sin fanfarria, sin dramatismo, con la misma calma con la que un científico anuncia un resultado que ya esperaba porque los datos siempre apuntaron en esa dirección. Mañana, dijo, el gobierno de Estados Unidos publica un documento donde reconoce la estrategia mexicana de atención a las causas y donde acepta que el tráfico de armas desde su territorio hacia México tiene que parar. Y cuando soltó esa frase, el ambiente en la sala cambió en cuestión de segundos. Quédense hasta el final porque lo que viene detrás de este anuncio es más profundo y más políticamente explosivo de lo que parece en la superficie. Hay capas en esta historia que los medios convencionales no están contando. Hay un contexto que hace que cada pieza de este rompecabezas encaje de una manera que cambia completamente la lectura de los últimos meses de la relación entre México y Washington. Y hay un contraste entre dos caminos políticos que pocas veces la realidad presenta con tanta nitidez y en tan poco tiempo. Antes de seguir, denle like, suscríbanse y activen la campana, porque este tipo de análisis no lo van a encontrar en los medios que prefieren el escándalo al contexto y la pelea al entendimiento. Para comprender el peso real de lo que acaba de ocurrir, hay que hacer un recorrido por cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no empieza el 11 de mayo con el anuncio de Sheinbaum. Empieza mucho antes, con una estrategia de presión que Washington ha ido construyendo desde el primer día de la administración Trump, y que en las últimas semanas alcanzó su punto de mayor agresividad retórica. Cuando Trump asumió su segundo mandato, una de sus primeras decisiones en materia de política exterior hacia América Latina fue la designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación no es solo un gesto político, tiene consecuencias jurídicas reales. Le da a la administración estadounidense argumentos legales para justificar acciones que en condiciones normales estarían prohibidas por el derecho internacional. Y desde ese primer movimiento quedó claro cuál era la estrategia de Trump hacia México. Presión máxima, amenaza constante, ver hasta dónde cede el gobierno de Sheinbaum. Lo que siguió en los meses posteriores fue una cadena de declaraciones cada vez más agresivas. Que si México no controlaba el fentanilo, Washington actuaría. Que si los cárteles seguían operando con libertad, Estados Unidos entraría a hacer el trabajo que México no quería hacer. Que la relación bilateral dependía de que México demostrara resultados concretos según los estándares de Washington, no según los propios. La presión fue constante, fue calculada y fue diseñada para producir el mismo efecto que Trump ha intentado producir en cada negociación de su carrera, que el otro lado parpadee primero y negocie desde la rendición. Sheinbaum no parpadeó, pero tampoco escaló. Y esa combinación de firmeza sin agresividad, de defensa de posición sin ruptura de canales, es la que hoy empieza a dar resultados verificables. Denle like si ya están entendiendo por qué el contexto importa tanto como el titular. Y suscríbanse porque lo que sigue es la parte que ningún medio está contando con esta profundidad. Regresemos al 6 de mayo. Donald Trump declaró públicamente que Estados Unidos ya había iniciado acciones terrestres contra el narcotráfico y advirtió, con la prepotencia que lo caracteriza, que si países como México no hacían su trabajo, Washington actuaría por cuenta propia. Su asesor Sebastián Gorka confirmó que Trump firmó una nueva estrategia nacional antiterrorista enfocada específicamente en neutralizar las operaciones de los cárteles mexicanos. El mensaje hacia México fue una bofetada diplomática envuelta en retórica de seguridad nacional. Ustedes no están a la altura. Nosotros vamos a entrar. Ese fue el momento en que muchos analistas predijeron la ruptura. Muchos columnistas escribieron que la relación bilateral estaba al borde del colapso. Muchos voces dentro y fuera de México
Dijeron que Sheinbaum tendría que ceder o enfrentar consecuencias que el país no podía sostener. Lo que nadie de esos analistas estaba leyendo correctamente es que mientras Trump hacía esas declaraciones en público, su propia administración ya estaba trabajando en un documento que contradecía punto por punto esa narrativa, y que Sheinbaum lo sabía, y que la estrategia mexicana no era reaccionar al ruido, sino esperar a que los hechos hablaran solos. La presidenta subió a la tribuna el 7 de mayo con números en la mano. Reducción de casi el 50% en homicidios dolosos desde que inició su gobierno. 2.500 laboratorios clandestinos desmantelados, personas detenidas con expedientes abiertos y carpetas de investigación en proceso. Caída documentada en el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos. Y remató con una frase que resume con exactitud el tono de este gobierno frente a las presiones externas. Nosotros estamos actuando con evidencia verificable, no con declaraciones de meeting. Lo que importa de esa respuesta no es solo su contenido, es su forma. Sheinbaum no insulta, no amenaza, no rompe canales, presenta datos y sostiene posición. Esa combinación es la que descoloca a una estrategia de presión que depende de producir reacciones emocionales en el otro lado para poder explotarlas. Pero aquí viene el primer golpe de esta historia, el que cambia todo. Mientras Trump amenazaba con acciones terrestres en tribuna pública, su propia administración ya había publicado el 5 de mayo un documento que desmonta completamente esa narrativa. Se llama Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos. Lleva la firma del propio Donald Trump. Y ese texto contiene algo que ninguna administración americana había puesto en papel oficial con esa claridad en toda la historia de las políticas antinarcóticos bilaterales. Plantea construir, cito textual del documento, un Estados Unidos libre de drogas a través de normas sociales. Reconoce que aproximadamente el 16% de la población estadounidense arrastra problemas graves de consumo de drogas. Habla de prevención como herramienta central. Habla de rescate y respuesta a sobredosis. Habla de la necesidad de disminuir el flujo de armas desde territorio americano hacia México. Y admite, en el lenguaje burocrático pero inequívoco de los documentos oficiales, que el enfoque exclusivamente punitivo que Estados Unidos ha promovido durante décadas ha fallado. Párense aquí un momento y procesen lo que esto significa. El gobierno que amenaza con bombardear laboratorios en México está firmando simultáneamente un documento donde admite que el problema de las drogas es fundamentalmente doméstico, que son sus ciudadanos los consumidores, que son sus comerciantes de armas los que surten a los cárteles, que la prevención y la atención social son parte de la solución, y que el modelo que Washington impuso al mundo durante décadas como la única respuesta válida al narco no funcionó. Eso no es una contradicción menor entre el discurso público y la política real. Es la contradicción más grande que puede existir entre lo que un gobierno dice en los mitines y lo que firma en los documentos. Y es exactamente el tipo de contradicción que Sheinbaum llevaba meses construyendo pacientemente el argumento para exponer. Espérense porque ahora viene la jugada política más importante de toda esta historia. En lugar de salir a celebrar ruidosamente cuando se enteró de que este documento existía, en lugar de convertirlo en un trofeo de campaña, en lugar de usarlo como munición de redes sociales para demoler el discurso de la oposición, Sheinbaum lo trató como un dato, como una observación serena de alguien que constata un hecho que ya esperaba. La mañanera del 11 de mayo fue exactamente así de directa y así de fría. Mañana el gobierno de Estados Unidos publica un documento donde reconoce la estrategia de seguridad de México en el eje de atención a las causas, así como que no haya tráfico de armas hacia México. Y añadió lo que es el núcleo de toda su doctrina de política exterior, la frase que resume en 20 palabras años de posición sostenida. Si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, tienen que sujetarse a lo que está en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo básico, que se respete la soberanía. Esa palabra, soberanía, no aparece en los discursos de Sheinbaum como adorno retórico para los momentos de tribuna.
Es la columna estructural sobre la que descansa todo el edificio de su política exterior. Y para quienes llevan semanas preguntándose en qué se basa concretamente esa postura, hay 4 principios que la presidenta ha repetido sin variación cada vez que se le pregunta por la relación con Washington. Primero, respeto a la soberanía y a la integridad territorial de México, sin excepciones, sin zonas grises, sin interpretaciones creativas sobre lo que significa soberanía cuando la presión viene de un país más poderoso. Segundo, responsabilidad compartida pero diferenciada. Cada gobierno atiende su parte del problema. México controla su territorio. Estados Unidos controla el consumo en su territorio y el tráfico de armas desde el suyo. Tercero, respeto mutuo y confianza entre los dos gobiernos como condición de cualquier cooperación real. Cuarto, cooperación sin subordinación. Colaboramos en lo que tiene sentido colaborar. No obedecemos instrucciones de ningún gobierno extranjero sobre cómo gobernar México. 4 puntos. 4 líneas que no se han movido ni un centímetro desde el primer día del mandato de Sheinbaum. Y lo que este documento de Washington viene a hacer es validarlos uno por uno, en el lenguaje formal de la política pública estadounidense. No porque Washington haya decidido generosamente reconocer el mérito mexicano, sino porque los datos, cuando se presentan con consistencia y sin histeria, terminan imponiéndose sobre cualquier narrativa construida para el consumo doméstico de la política americana. Dale like ahorita si están entendiendo la dimensión de lo que está pasando y suscríbanse porque lo que sigue involucra a Alito Moreno y el contraste más demoledor que ha vivido la oposición mexicana en mucho tiempo. Porque mientras todo esto ocurría en Washington, mientras el gobierno de Trump preparaba un texto que valida la estrategia mexicana en materia de seguridad, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, estaba ejecutando exactamente la estrategia opuesta. La semana pasada viajó a Estados Unidos, entregó solicitudes formales al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de ese mismo país. En esas solicitudes pidió que el gobierno americano declare a Morena organización terrorista. Pidió que el Instituto Nacional Electoral le retire el registro al partido gobernante. Y lo justificó con el argumento de que Morena tiene vínculos probados con el crimen organizado. La presidenta, cuando los periodistas le preguntaron por ese viaje en su conferencia matutina, lo describió con 3 palabras. Hace el ridículo. Pero lo que hace que esta frase no sea solo un insulto político, sino una descripción literal de lo que ocurrió, es el timing. El mismo gobierno al que Alito viajó a quejarse estaba a punto de publicar un documento que dice exactamente lo opuesto de lo que él fue a pedir. No hay sanción. No hay declaración de organización terrorista. No hay ningún gesto en la dirección que el dirigente priista fue a solicitar. Hay un reconocimiento oficial de que la estrategia de seguridad del gobierno de Morena está en la dirección correcta. Hay una admisión de que México tiene razón en señalar el problema del tráfico de armas. Hay una validación de que el enfoque de prevención y atención social que la oposición ridiculizó durante años es la vía que el propio gobierno americano está adoptando para su política interna. Pocas veces la política ofrece un contraste tan limpio entre 2 caminos y sus resultados respectivos. Un camino: ir a pedir a Washington que sancione al gobierno de tu propio país. El resultado: el mismo Washington que fuiste a ver publica algo que destruye por completo el argumento que llevaste. Otro camino: defender la postura con datos, sostener los principios sin agredir, esperar a que la evidencia hable. El resultado: un documento oficial que valida cada uno de esos principios. Conviene ahora detenerse con detalle en lo que significa atención a las causas para quienes no han seguido el debate técnico, porque es el eje central de todo esto, y porque la forma en que se ha deformado ese concepto en el debate público mexicano es parte de lo que hace tan significativo que Washington lo esté validando ahora. La premisa de la atención a las causas es tan simple que resulta incómoda para quienes llevan décadas apostando por el enfoque exclusivamente punitivo. No se puede ganar la guerra contra el crimen organizado únicamente con operativos, detenciones y golpes al liderazgo de las organizaciones criminales,
Si no se ataca simultáneamente la razón estructural por la que los jóvenes terminan en las filas de los cárteles en primer lugar. Esa razón estructural tiene un nombre concreto: vulnerabilidad económica y social. Los cárteles no reclutan en los colegios privados, reclutan en las comunidades donde no hay trabajo formal, donde no hay acceso a educación de calidad, donde un joven de 15 años no tiene ninguna razón concreta para creer que el esfuerzo legal ilícito lo va a llevar a algún lugar mejor del que está. En ese vacío es donde los grupos criminales instalan su oferta: dinero inmediato, pertenencia, identidad, poder. Y es una oferta que gana cuando el Estado no tiene ninguna oferta alternativa que competir. Por eso el gobierno federal ha sostenido y expandido programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que da becas y capacitación a jóvenes que de otro modo estarían fuera del mercado laboral formal. Por eso las becas universales para estudiantes de todos los niveles. Por eso el refuerzo de pensiones para adultos mayores, que no es solo una política de bienestar, sino una política de cohesión familiar, que reduce la presión económica sobre las familias completas. Por eso los apoyos directos que llegan sin intermediarios y sin posibilidad de que un operador político los convierta en instrumento de control clientelar. La lógica es concreta y medible. Un joven con beca, con acceso a empleo formal, con una familia que tiene sustento económico mínimo garantizado, tiene estadísticamente muchas menos probabilidades de que un reclutador del crimen organizado lo convenza de sumarse a su organización. Atención a las causas significa, en su expresión más directa, quitarle a los cárteles su principal materia prima, que no es el dinero del narcotráfico, sino las personas en situación de vulnerabilidad que ese dinero puede comprar. Y eso es exactamente lo que el gobierno de Trump va a reconocer en un documento oficial. Eso es lo que durante años la derecha mexicana y internacional ridiculizó con el mote de abrazos no balazos, como si el cuidado social y la represión penal fueran mutuamente excluyentes y no estrategias complementarias que todo sistema de seguridad serio aplica en paralelo. Lo que era objeto de burla en los editoriales conservadores aparece hoy avalado por el mismo gobierno que prometía bombardear laboratorios en México hace apenas 2 semanas. Suscríbanse y activen la campana, porque lo que sigue tiene que ver con el trabajo diplomático concreto que hizo posible este resultado y que muy pocos medios están describiendo con precisión. Hay un actor más en esta historia que no puede quedarse fuera y que explica por qué esto no llegó por generación espontánea. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, estuvo trabajando de manera sostenida en la presentación de este documento dentro de la Mesa de Seguridad Bilateral entre México y Estados Unidos. Ese trabajo silencioso, ese proceso de presentar datos con consistencia, de defender la postura mexicana con argumentos técnicos en cada espacio donde se discute la relación bilateral, es lo que convierte un anuncio de política exterior en el resultado de una estrategia y no en una casualidad diplomática. La relación bilateral entre México y Estados Unidos no se construye solo en las cumbres presidenciales y en las declaraciones públicas que llenan los titulares. Se construye en las reuniones técnicas, donde los funcionarios de segundo y tercer nivel de los dos gobiernos trabajan los detalles que después se convierten en política. Y en esas reuniones, la postura mexicana no fue la de quien cede para que la reunión termine bien. Fue la de quien presenta sus datos, defiende su análisis y espera a que la evidencia haga su trabajo. Hay además un dato que ilumina todo esto desde un ángulo personal y que vale la pena rescatar. Sheinbaum le explicó a Trump en una de sus primeras conversaciones directas como presidenta por qué los niveles de adicción en México no son comparables con los de Estados Unidos, a pesar de que México está geográficamente en el centro de la ruta del narcotráfico. Le explicó que hay 2 razones concretas que los datos sostienen: la cohesión y los valores familiares que siguen siendo relativamente fuertes en el tejido social mexicano, y una campaña sostenida de prevención que el gobierno ha mantenido y ampliado. Esa conversación, que en su momento pareció un detalle anecdótico de la diplomacia bilateral, un intercambio entre 2 jefes de gobierno que se conocen por primera vez, hoy se materializa en texto oficial del gobierno estadounidense. El documento que Washington publica reconoce que la prevención, las normas sociales y la atención a las causas
son parte fundamental de la solución. Reconoce que el enfoque punitivo exclusivo fracasó, y lo hace usando exactamente el tipo de argumento que Sheinbaum llevó a esa conversación con Trump. ¿Y qué viene después de esta publicación? Esta es la pregunta que más interesa responder porque define lo que los próximos meses van a tener como telón de fondo político. Lo que viene es la validación formal y sostenida del modelo de seguridad mexicano en el escenario internacional. Un reconocimiento que no va a poder ser ignorado por los medios que durante meses construyeron la narrativa de que México no hacía nada y que Trump tenía razón en amenazar. Un documento que va a estar disponible para que cualquier periodista, cualquier analista, cualquier actor político lo cite cuando alguien intente volver a instalar esa narrativa. Lo que viene también es la presión bilateral sobre el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, que es uno de los reclamos más históricos y más consistentemente ignorados de la postura mexicana frente a Washington. Que un documento oficial americano reconozca que eso tiene que disminuir no resuelve el problema de un día para otro, pero crea un precedente que México puede usar en cada conversación diplomática futura. Crea el argumento de que Washington mismo admitió el problema y se comprometió a atenderlo. Y lo que viene para Sheinbaum, en términos de posicionamiento político, es el refortalecimiento de su imagen como interlocutora internacional seria, como una presidenta que no cede bajo presión, pero que tampoco rompe los canales de diálogo, que defiende la posición de su país con datos y con argumentos, y que construye resultados diplomáticos reales mientras otros se van a Washington a pedir sanciones contra sus propios compatriotas. Los discursos de bombardeos, las visitas de dirigentes partidistas mexicanos a solicitar intervención extranjera, las columnas de opinión que vaticinaban rupturas inminentes y catástrofes diplomáticas se enfrentan hoy a un texto oficial del gobierno de Estados Unidos. Y los textos oficiales, cuando los firma el gobierno con el que estás negociando, tienen un peso que ningún editorial de opinión puede contrarrestar. Pesan más que cualquier amenaza de mitin. Pesan más que cualquier declaración de asesor presidencial. Pesan porque son la política real, no la retórica de consumo doméstico. Hay una dimensión más de esta historia que conviene nombrar porque conecta con algo más grande que este episodio específico. Lo que está ocurriendo en la relación entre México y Estados Unidos en este momento no es solo un conflicto bilateral sobre seguridad y narcotráfico. Es un laboratorio en tiempo real de cómo un país mediano, con recursos limitados y con un vecino incomparablemente más poderoso, puede defender sus intereses y sus principios sin romper y sin ceder. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá de México. Lo están mirando gobiernos de toda América Latina. Lo están leyendo en cancillerías de todo el mundo. La manera en que Sheinbaum ha manejado la presión de Trump, los resultados concretos que ese manejo está produciendo, es un argumento práctico sobre qué tipo de diplomacia funciona cuando la presión viene de una potencia que confunde el tamaño de su economía con el derecho a dictar condiciones. La pregunta que queda flotando al final de todo esto es simple y directa. Si Washington está reconociendo por escrito la estrategia mexicana de seguridad, si admite que su población tiene un problema grave de consumo de drogas, si acepta que las armas que se usan para matar en México salen de su territorio, ¿qué le queda al discurso de quienes durante meses repitieron que México no hacía nada y que Trump tenía razón? Les queda exactamente lo que siempre tuvieron: volumen sin evidencia, decibeles sin datos, ruido sin argumento que lo sostenga. Y a Sheinbaum le queda un documento oficial del gobierno de Estados Unidos que vale más que cualquier declaración de campaña, más que cualquier columna de opinión, más que cualquier pronóstico de los que profetizaban el colapso de la relación bilateral. Eso es lo que pasó esta semana. Y eso es lo que los próximos días van a empezar a aterrizar en política concreta cuando el documento se publique y cuando las reacciones dentro y fuera de México empiecen a llegar. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está ocurriendo más allá de los titulares, dale like ahorita. Suscríbete y activa la campana porque esta historia tiene más capítulos y cada uno de ellos va a importar. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que este reconocimiento de Washington cambia de verdad el tono de la relación bilateral? ¿O Trump va a seguir con la misma retórica de amenazas en público mientras firma otra cosa en privado?
¿Y qué crees que va a hacer la oposición mexicana cuando el documento esté publicado y ya no haya forma de ignorarlo? El debate está abierto. Los leo a todos.